En el mundo del crochet podemos crear infinidad de cosas. Entre todas ellas hay capas, sombreros, bolsas, gorros, flores, guantes, colchas, manteles, suéteres, cojines, juguetes, peluches y muchas cosas más. También podemos crear vestidos y canesú para bebés. En este caso vamos a trabajar con los canesú. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este canal. El día de hoy quiero invitarlos a que aprendan a colocar junto conmigo un faldón en un canesú. Vamos a trabajarlo de principio a fin y para esto tenemos que tener nuestro canesú ya terminado con sus hilos escondidos. Este canesú es para una nena entre 5 y 6 años. Por esa razón lo he dejado abierto en la parte de abajo. Como podrán ver, el canesú que es para talla de 1 añito lo he dejado cerrado en la parte de abajo. El faldón de este canesú mide aproximadamente 37 centímetros, que ya incluyen la costura de arriba y también el dobladillo. El ancho de la tela es más que suficiente para darle la amplitud necesaria al faldón para una nena chiquita. Si queremos, podemos colocar un moño en la parte de atrás. Puede ser de la misma tela o podemos comprar un listón y colocarle un moño. Vamos a necesitar nuestra tela para el canesú, hilo del color del canesú y también del color de la tela. Nuestra cinta métrica, tijeras, algunos marcadores para tejido, alfileres, una aguja para coser a mano, 2 o 3 botones para el canesú y un color o greda para marcar. Voy a cortar 2 lienzos de mi tela de 60 centímetros de largo cada uno. El ancho de la tela es de 1,40 y creo que va a quedar con demasiado vuelo el faldón, por lo que le voy a cortar antes de trabajar unos 25 centímetros de lo ancho de la tela. Habiendo hecho esto, voy a tomar uno de los lienzos, lo voy a dividir a la mitad y lo voy a cortar. Este corte que voy a realizar es el que va a quedar en la parte trasera de nuestro canesú. En la parte de enfrente del canesú no debe quedar ninguna costura. Lo vamos a trabajar de tal forma que las costuras queden en los costados y en la parte trasera. Nuestro faldón lo podemos coser a mano o a máquina. Este lienzo ya está cortado por la mitad. Esta es la orilla de la tela y nuestra prenda no se va a deshilachar en este extremo. En el caso contrario, donde hemos cortado con las tijeras, sí podría suceder, pero lo vamos a trabajar. Vamos a colocar nuestras telas derecho con derecho y tomado en esta posición el lienzo que está abajo lo vamos a dejar afuera 1 centímetro más. Vamos a tomar nuestra aguja con hilo y vamos a dejar de la orilla de la tela hacia abajo aproximadamente unos 10 centímetros. Esta medida no tiene que ser muy exacta porque no vamos a colocar ningún cierre. La abertura es para facilitar que las niñas se puedan colocar el vestido. Ahora, de aquí de esta orilla de la tela hacia adentro vamos a medir aproximadamente 2 centímetros. Y ahí vamos a empezar a trabajar cosiendo puntadas muy pequeñas a todo lo largo del faldón. Si es a máquina será mucho más sencillo, pero a mano también va a quedar muy bien. Ya tengo aquí mi lienzo cosido y le he pasado con la máquina de coser por toda la orilla un pespunte de zigzag para que la tela no se deshilache. Ahora les voy a mostrar cómo hacerlo a mano. Para evitar que nuestra tela se deshilache, vamos a insertar una aguja con hilo sencillo
de acuerdo al color de nuestra tela. En este caso estoy utilizando hilo blanco para que alcancen a distinguir lo que se está haciendo. Vamos a dar pequeñas puntadas separando una de otra aproximadamente medio centímetro y a medio centímetro de la orilla de la tela. Sé que esto en algún momento puede ser un poco engorroso, pero es mejor que lo trabajemos desde un principio. Al terminar vamos a ir de regreso. Si se dan cuenta, las primeras puntadas quedan ligeramente sesgadas. Al ir de regreso vamos a insertar nuestra aguja en medio de cada puntada de la hilera anterior y de esta manera se irán formando pequeños tachecitos. Al terminar solamente vamos a hacer un nudo y podemos cortar nuestro hilo. Y esto lo vamos a hacer con todas las orillas. Lo siguiente que vamos a hacer es unir nuestros dos lienzos. El que va completo es para la parte delantera de nuestro canesú y el que está abierto es para la parte trasera. Vamos a pasar un pespunte o costura a 1,5 centímetros o 2 centímetros de la orilla de la tela por ambos lados. Si lo vamos a realizar a mano es exactamente lo mismo. Vamos a tomar nuestra aguja con hilo doble y vamos a hacer también puntadas muy pequeñitas a 1,5 centímetros o 2 centímetros de la orilla de un extremo a otro por ambos lados para unir los dos lienzos. Esta es la abertura de nuestro faldón. Ahora vamos a juntar costura con costura para poner una marca en el lienzo que quedó completo. Esta marca la vamos a poner con un color rojo o con una greda. Vamos a hacer dos pespuntes a lo ancho de nuestro faldón, uno a 1 centímetro y el segundo a 1,5 centímetros de la orilla de la tela. Aquí he utilizado un hilo resistente. Vamos a dejar nuestras hebras largas al principio y al final de nuestra costura. También debemos hacer el pespunte lo más largo que nos pueda proporcionar nuestra máquina y no debe de tener cortes de principio a fin. Si lo vamos a trabajar a mano, vamos a tomar nuestra aguja con un hilo bastante largo y también vamos a realizar dos pespuntes, uno a 1 centímetro y el segundo a 1,5 centímetros. Tampoco debe de tener ningún tipo de corte y vamos a dejar un poquito nuestra hebra larga al principio y al final. Lo siguiente que vamos a realizar es que aquí tenemos nuestro canesú y tenemos nuestro faldón. Vamos a tomar las dos hebras de hilo de los dos pespuntes, pero los de la parte superior. Aquí están los que son de la parte inferior. Vamos a tomar estas dos hebras y vamos a ir plisando. Vamos a jalar nuestros dos hilos al mismo tiempo y vamos a ir plisando nuestro vestido, avanzando paulatinamente, muy despacio para que no se rompa nuestro hilo. Es muy importante que no se rompa. Y vamos a ir midiendo cuando hayamos reducido suficiente este pliegue. Lo vamos a ir midiendo con nuestro canesú. La razón de haber hecho dos pespuntes es para que el pliegue se vaya distribuyendo equitativamente en este espacio, ya que si solamente hacemos un pespunte, se nos iba a hacer mucho holán y esto evita que se haga ese holán. Vamos a jalar las hebras hasta llegar a la mitad del faldón. Si se acuerdan, dejamos nuestras hebras largas al principio y al final de la costura, por lo que vamos a jalar estas hasta llegar hasta la marca que habíamos hecho hace unos momentos y posteriormente empezamos a jalar los hilos del otro lado, del otro extremo, para facilitarnos hasta llegar hasta la mitad. Para las personas que estamos trabajando a mano, he hecho esta pequeña simulación. Tengo mis dos pespuntes y he dejado las hebras largas al principio y al final. Vamos a ir jalando las dos hebras juntas para ir distribuyendo el pliegue de tal forma que quede parejo.
Al llegar a la mitad del faldón vamos a empezar a jalar las hebras del otro lado hasta llegar a la mitad, y esto lo vamos a ir midiendo con nuestro canesú. Cuando hayamos terminado de plisar nuestro faldón, vamos a compararlo con el canesú. No vamos a cortar las hebras aún. Vamos a dejar 2,5 centímetros aproximadamente en la orilla de la tela y lo vamos a poner contra el canesú. Como podrán ver, en este caso yo me excedí de plisado, por lo que tengo que desbaratarlo un poco y volver a redistribuir el pliegue hasta que quede en la medida correcta. Habiendo realizado esto, voy a volver a medirlo contra el canesú. Voy a dejar nuevamente 2,5 centímetros y lo voy a colocar sobre él para verificar que sea del tamaño que necesito. Como podrán ver, he colocado un alfiler que está exactamente en la marca roja que coloreamos en nuestro faldón anteriormente. Esta señal es la que va a quedar exactamente en el centro de nuestro canesú. Vamos a utilizar nuestros marcadores. Colocamos 2 marcadores en los costados a la altura de la manga y los juntamos para poder obtener el centro del frente de nuestro canesú, y colocamos un marcador. Vamos a colocar nuestro canesú de esta manera. Tomaremos nuestro faldón y en este extremo le vamos a doblar aproximadamente 1 centímetro. Esto lo vamos a colocar debajo del canesú a la orilla y le vamos a colocar un alfiler. El pespunte o costura que le vamos a hacer debe coincidir con el segundo pespunte que le hicimos a nuestro faldón. Esta marca, que es la que va de la primera manga, la vamos a ubicar en donde hicimos la unión de nuestros 2 lienzos. Vamos a colocar aquí también un alfiler. De este lado tenemos la marca o el alfiler que colocamos al centro del lienzo más grande, donde colocamos la marca roja. Aquí vamos a ubicar este, que es el centro del frente del canesú, y vamos a colocar también un alfiler. En la siguiente manga vamos a ubicar también la unión de los 2 lienzos del faldón, y ahí es exactamente donde vamos a ubicar esta marca, que es la de la segunda manga. Para terminar, vamos a doblar en el otro extremo 2 centímetros y vamos a colocar un alfiler junto con el canesú. Vamos a hacer un pespunte de manera suave para que nuestro canesú no se estire en exceso. Al llegar a este lado, a este extremo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a simular que nuestro canesú ya tiene botones y lo vamos a cruzar en esta parte, de tal forma que podamos tomar la tela y estirarla en la parte de la costura, de tal forma que verifiquemos que aquí nuestro canesú coincida. De no ser así, es el momento para retirar el alfiler y moverlo ligeramente para que coincida de esta manera. No debe de quedarnos ni arriba ni abajo. Preferentemente debe de quedar exactamente alineado. De este modo ya podemos concluir la costura. Este es el centímetro que doblamos en la unión del canesú con el faldón. Es la parte en donde al inicio de la unión de nuestros 2 lienzos dejamos 1 centímetro más ancho una costura que otra. Vamos a doblar ese centímetro y vamos a pasar un pespunte a todo lo largo hasta llegar al otro extremo. No vamos a tomar las 2 costuras juntas, solamente vamos a pasar la costura de este lado. Ahora lo que vamos a realizar es cortar todas y cada una de las hebras o hilos que nos encontremos, tanto por el derecho como por el revés del faldón. Para las que estamos trabajando a mano, les recuerdo que la unión del canesú al faldón debe ser con hilo doble y las puntadas lo más pequeño que se puedan realizar. Vamos a marcar nuestro dobladillo.
Podemos iniciar en cualquier costura donde hicimos la unión de nuestros lienzos. En este caso yo estoy en la parte de atrás. Vamos a doblar 1 centímetro de la orilla de nuestra tela y posteriormente vamos a hacer otro doblez de acuerdo a lo que hayamos decidido dejar de dobladillo. En este caso yo les dejé 4 centímetros. Vamos a colocar un alfiler y vamos a tomar un tramo más adelante de nuestra tela, volvemos a doblar 1 centímetro hacia adentro y con nuestra cinta métrica volvemos a marcar el ancho de nuestro dobladillo y colocamos un alfiler más, y de este modo vamos a ir marcando todo lo largo de nuestro faldón. Vamos a tomar nuestra aguja con hilo sencillo, la introducimos en la parte alta de nuestro dobladillo y en la parte baja vamos a tomar únicamente 2 o 3 hilitos de la tela. Lo vamos a insertar en medio del doblez que hicimos y jalamos. Espero que se alcance a notar, solo tomo 2 o 3 hilos de la parte de abajo, meto la aguja en medio del doblez y jalamos. Esto lo vamos a ir haciendo por todo lo largo del dobladillo. El dobladillo creo que es mejor hacerlo a mano, ya que haciéndolo a máquina la prenda se demerita. Como podrán ver, no se nota nuestro dobladillo. Lo que vamos a hacer a continuación es planchar nuestro faldón por el reverso en todas sus costuras, incluyendo el dobladillo. Preferentemente el tejido no. Para este vestido compré 1 metro de listón para hacerle un moño y colocarlo en la parte baja del canesú, pero el tono del color del listón no me ha gustado en relación al tono de la tela del vestido. Por esa razón no se lo voy a colocar. Pero si recuerdan, le corté al ancho de mi tela 25 centímetros. Con estos puedo realizar un moño. Sería algo así. Ya hecho, lo puedo colocar aquí y lo coso con aguja de mano. De todos modos, nuestros vestidos, el tejido junto con las telas estampadas lucen muy bonitos. No necesitan tantos adornos. Por ejemplo, este otro canesú lo tejí en talla más grande y como podrán ver, el estampado de la tela va muy de acuerdo al canesú y no necesita mayor adorno. También estoy haciendo este otro modelo de canesú con una puntada diferente. La tela que elegí para este es esta. En la cajita de comentarios les voy a dejar los links para que vayan a ver los videos de las compañeras que hacen los canesú. Y las telas las he adquirido en Casa Bayón y en el Nuevo Mundo, que se ubican en la Ciudad de México, y en Telas del Río, que se ubica en Plaza Satélite. También tengo estos otros canesú que son de tallas pequeñas. La hilaza con la que estoy trabajando es Eulalí y como podrán ver, los estampados de las telas son muy bonitos y son telas de muy buena calidad. Van de acuerdo al color del canesú. Espero que este tutorial les haya gustado. Por favor, regálenme su like, suscríbanse y compartan el video. Y los veo en un próximo tutorial para hacer otro amigurumi.